La guía de esta semana trata sobre la comunicación poética. En la etapa de anticipación tenemos la actividad número 1, que se trata de leer este poema que se llama Canción del Maizal, y a partir de la lectura de este poema van a responder aquí en el libro las siguientes preguntas. La primera dice: identificamos cada uno de los elementos del poema. Los elementos del poema son cuántas estrofas tiene, cuántos versos tiene y qué tipo de rima tiene. Entonces, en este caso, ustedes pueden contar que cada estrofa es cada bloque de texto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrofas. Cada estrofa tiene 4 versos, entonces en total el poema tiene, ¿cuántos versos? Tiene 24 versos. Y el tipo de rima que tiene es una rima eh, alterna en los versos pares nada más, porque si ustedes pueden observar acá, alterna porque va uno sí y uno no, pero solamente en los versos pares. Por ejemplo, aquí solamente el 2 con el 4, aquí también el 2 con el 4, el 2 con el 4. ¿Cómo? Aquí tenemos que esperanza rima con alabanza. Aquí tenemos afable rima con innumerable. Acá maduro rima con duro y así sucesivamente. Solamente el verso 2 con el 4 de cada estrofa son los que riman. Entonces rima alterna en los versos pares. De ahí tenemos qué recurso de lenguaje ha aplicado la escritora para hacer que el poema tenga musicalidad. Los recursos de lenguaje para dar la musicalidad, en este caso la rima, la escritura en verso y aparte lo que veíamos la semana anterior, la métrica, o sea, la división de los versos en sílabas. Como ustedes pueden observar, a simple vista se nota que son bien parejos, o sea, la medida de todos es bien pareja. Entonces, todos tienen el mismo número de sílabas cuando se utiliza la métrica. Luego tenemos cuál es la intención comunicativa del poema, o sea, de qué trata ese poema. Entonces, como pueden observar ustedes, trata de un maizal, así como su nombre lo dice, canción del maizal, la admiración del maizal. Luego tenemos en la etapa de construcción, ustedes van a leer esta información sobre los componentes de la comunicación literaria. El componente de la comunicación literaria tiene dos planos, el plano real y el plano imaginario, intratextual, dentro del texto, quiere decir intratextual. En el plano real, ustedes ya conocen los elementos de la comunicación: el emisor, el mensaje, el receptor, el canal, el código, el contexto. Entonces, en la comunicación poética hay dos planos. En el plano real, o sea, el del libro, el plano real siempre es el del poema, el de la obra. Tenemos un emisor que es el autor, la persona que escribió ese poema. Luego tenemos un contexto que es el momento en que se escribió el poema. Un mensaje que es lo que dice el poema. Y un receptor que es la persona que lo recibe, o sea, el lector. El lector que puede tener acceso a ese poema. Y un canal que es el libro, el medio por el cual se envía, o puede ser ya sea el internet, si lo encontramos en internet, alguna red social. Por otro lado tenemos el plano imaginario, que es el intratextual, que es el del contenido del poema. Tenemos un yo lírico, que es la voz del poema, el hablante imaginario. Ya vamos a ver más adelante cómo se aplica. Tenemos un mensaje, que es la información que se transmite. El mensaje es parecido en los dos casos, tanto en el plano real como en el imaginario. Tenemos un tú lírico, que es la persona o el oyente imaginario al que va dedicado el poema. Por ejemplo, si es un poema de amor, hay un yo lírico que es el que lo emite, y hay un tú lírico que dentro del mismo poema es ese ser imaginario al que va dedicado. Si es un poema a la madre, por ejemplo, en este caso, el yo lírico sería un hijo que dedica el poema y el tú lírico sería la madre, al que va dedicado el poema dentro del mismo texto. Y luego tenemos un código que es el lenguaje poético. O sea, a partir de eso solamente van a analizar la información y si ustedes pueden tomar algún tipo de apunte en su cuaderno también, si no, si nada más. Ahí tenemos la actividad 3. Consiste en leer este poema, el poema 5 del autor Pablo Neruda, parte de un libro que se llama 20 poemas de amor y una canción desesperada, por eso está el número 5 de los 20.
Entonces aquí nosotros podemos leerlo y luego responder estas preguntas. La primera dice, elaboramos un esquema de la comunicación poética con los componentes del plano real. Entonces en el plano real, ustedes pueden observar acá que el autor es Pablo Neruda. El poema trata sobre, para que tú me oigas, mis palabras se alcanzan a veces como las huellas de la gaviota, si las miro, lejanas mis palabras para más que mías son tuyas, van temprano, trepando en mi viejo dolor como las piedras. Habla sobre las palabras que le dice o que le dedica a alguna persona especial. Entonces aquí tenemos los componentes del plano real, estos son los que tienen que identificar el emisor, el autor, Pablo Neruda. El mensaje es lo que dice sobre las palabras que dedica a la persona especial. El canal en este caso sería el libro, es lengua, porque a través de él le llegó el mensaje. El receptor seríamos nosotros, los que estamos leyendo el poema. Entonces ese sería el esquema. Y después, ¿qué sentimientos expresa el yo lírico? ¿Qué sentimientos expresa? Bueno, expresa el sentimiento, bueno, un deseo de que la persona especial escuche sus palabras. Y aquí tenemos alguna información sobre la función poética. La función poética consiste en expresar las cosas de forma bella. No se basa tanto en lo que se dice, sino en cómo lo decimos. Y para ello utilizamos algunas figuras literarias. Las figuras literarias son recursos que nos ayudan a expresar las cosas de forma poética, o sea, de forma bonita. Tenemos aquí en este caso el paralelismo, que es una figura de repetición. Se trata de repetir la misma estructura sintáctica, o sea, de la oración, de decir oraciones parecidas, con elementos parecidos. En este caso se repite totalmente. El pájaro verde y amarillo. El papagayo verde y amarillo, el papagayo verde y azafrán. El papagayo verde y amarillo. El papagayo verde y azafrán. Entonces aquí se cambian dos palabras, pero que son del mismo tipo. Y aquí las otras todas son iguales. Por eso es paralelismo, es como repetición de todo, de la estructura. Luego tenemos personificación. Personificación es dar cualidades humanas a las cosas. En este ejemplo tenemos se desviste la lluvia. La lluvia obviamente no se pone ropa, pero le estamos atribuyendo una cualidad humana, entonces se desviste la lluvia. Podemos decir el cielo llora, por ejemplo. La ciudad duerme. Entonces atribuimos características humanas a las cosas. El símil es decir que algo es como lo otro, es hacer una comparación. Es decir que algo es como lo otro. Por ejemplo, decimos tus ojos son como luceros. Entonces ahí comparamos una cosa con la otra. Para comparar utilizamos aquí estos nexos de comparación, como, igual, que, tan, tal cual. Pues esos nexos de comparación utilizamos para hacer uso del símil. Aquí tenemos un ejemplo. He dicho que cantabas en el viento, como los pinos y como los mástiles. O sea, aquí cantabas como los pinos. O tu canto como los pinos, cantabas como los mástiles. Como ellos eres alta y taciturna. Eres alta como los pinos y mástiles. Eres taciturna como los pinos y mástiles. Esa es la comparación que está haciendo. Y entristeces de pronto como un viaje. Eres triste como un viaje. Entonces esa es otra comparación, otro símil. Los símiles son comparación. Entonces aquí ustedes van a escribir 2 estrofas. Tienen que ser cortitas porque hay poco espacio, de unos 2 o 3 versos cada estrofa. Pueden hacer aquí, pueden dividir a la mitad y hacer una aquí y otra aquí. O utilizar 3 líneas para una, 3 líneas para la otra. En las que utilicen 2 figuras de las estudiadas, ya sea paralelismo, personificación o símil. Tienen que elegir 2 y escribir ahí. Luego dice consolidación, lectura de textos poéticos. Van a leer este texto de Gabriela Mistral que dice yo no tengo soledad. Y a partir de ese texto ustedes van a responder esa pregunta. Primero describimos la estructura del poema. Cuántas estrofas y cuántos versos tiene en total el poema. Si tiene
rima, ¿cómo es la rima que tiene? Pues no tiene rima. Pero entonces me va a decir nada más cuántas estrofas tiene y cuántos versos. Y luego identificamos las figuras literarias presentes en el texto y escribimos algunos ejemplos. Identificamos si tiene personificación, símil, el paralelismo. Paralelismo hay porque aquí tenemos, por ejemplo, el paralelismo lo encontramos en esta. Repetir la misma estructura de la oración. Es la noche de desamparo. Ahí hace paralelismo con esto. Es el cielo de desamparo y es el mundo de desamparo. Es la misma estructura, se parece, se repite. En la noche de desamparo, es el cielo de desamparo, es el mundo de desamparo. Y también paralelismo acá donde dice yo no tengo soledad. Y yo no tengo soledad. Y yo no tengo soledad. Los celestes son paralelismos. Luego vamos a tener acá otro color, rosado, para buscar personificaciones. Aquí la luna cae al mar. La luna no se va a caer al mar, pero es una personificación. Y aquí la carne triste va, otra personificación, pero la carne no se pone triste. Triste solo se ponen las personas. Pero ahí tenemos dos ejemplos de personificación. Y de ahí símiles no hay ningún símil. Solo los celestes paralelismo, los rosados personificación. Ahora dice qué mensaje desea afirmar el jurídico con los versos yo no tengo soledad, en oposición a lo que expresan los versos anteriores. Ella se refiere a su hijo, o sea que no tiene soledad porque tiene siempre a su hijo. Y luego, ¿qué relación tiene el título del poema con el mensaje? Yo no tengo soledad. Escribimos una valoración del contenido del poema en el cuaderno, o sea, ¿qué comprendieron? ¿Qué les pareció el poema? Ahí tenemos la actividad 7. Van a leer este poema, que es el poema 6 también de Pablo Neruda, y a partir de eso van a realizar esto en el cuaderno. Ya lo hemos hecho anteriormente, entonces saben cómo. Describir la estructura del texto, identificar figuras, elaborar un esquema de la comunicación poética, como el que aparecía anteriormente, que ya hicimos, y escribir qué visión tiene el yo lírico sobre el tú lírico, o sea, la persona que habla en el poema a la persona que va dedicado dentro del mismo poema. Y eso sería todo lo que van a hacer esta semana.